lo que hay, que lo que hay que lo que hay que lo que nos invita Dios a hacer con nuestra vida es que seamos generadores de historia. Y esa frase a mí me parece bastante genial porque él dice que necesitamos historias que nos construyan y no historias que destruyan. Y de hecho, pues habla que nosotros en la actualidad, de hecho, lo que más se escucha son historias bastante negativas, lo que nosotros vemos en los noticieros, lo que se encuentran en los periódicos. Normalmente la mayoría de cosas son noticias negativas, que es muy poco lo positivo que nosotros vamos encontrando. Y Él nos invita a que nosotros pues seamos generadores de esas historias que construyen. Hay una parte donde Él nos dice que no nacemos realizados, lo voy a leer textualmente, no nacemos realizados, sino que necesitamos constantemente ser tejidos y bordados. La vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa obra admirable que somos. A mí me gusta mucho este texto, de hecho menciona también que incluso la palabra en sí, los evangelios son narraciones. Jesús cuando hablaba de Dios, hablaba a través de parábolas, hablaba a través de narraciones. Y me gusta mucho este texto porque nos invita a que nosotros podamos atesorar las historias que nosotros vamos viviendo. La, el lema con el que está escrito esta carta es para que puedan contar y grabar en su memoria, que es una frase que ustedes la van a encontrar en el Éxodo, eh, donde pues Dios a través de Moisés le invita a que lo que el pueblo ha ido viviendo pues se lo mantenga, el pueblo mantenga esa memoria de cómo Dios ha obrado a través de la narración. Nosotros hemos compartido con ustedes anteriormente que antes de que los evangelios fueran escritos, todo lo que había era oral, todo lo que el pueblo conocía pues se había transmitido de forma oral. Entonces, la importancia de lo que nosotros estamos contando con nuestra vida y de cómo nosotros podríamos ser capaces de generar historias que construyen. ¿Qué es lo que yo quisiera que con esto nos preguntemos qué es lo que estamos contando con nuestra vida? Si es que de repente estamos contando algo que realmente le está aportando a la gente o vivimos siendo una queja para los demás, o vivimos siendo desmotivación con nuestra historia de vida para los demás. Y me gustaría que nos preguntemos porque de seguro que Ivette en su collage ha de tener muchas fotos que se quedaron afuera y nosotros que quizás también dejamos muchas fotos afuera de cosas buenas que nos han pasado y de cosas que nos sirven para contar. Eh, yo entre que me reía y me cuestionaba este fin de semana porque el día domingo yo subí un video improvisado porque me nació hacerlo en ese rato contando algo muy personal. Yo decía, no puede ser que esto es tan loco, que algo tan improvisado, tan del rato, tenga tantas vistas. Y yo me saqué la madre haciendo la pinche canción esta que traté de grabar en cuarentena. Me saqué literalmente el aire tratando de guardar eso y esa cosa no tiene ni 500 vistas, ni siquiera a las 600 vistas. Y yo me preguntaba algo así como que, es que en esta historia hay algo propio, hay algo mío, hay algo que estoy compartiendo que realmente pueda construir. Entre que me molestaba y me alegraba un poco de saber que algo que no fue tan planificado, pero que realmente recuerdo y que me causa mucha paz, mucha alegría, le sirva a la gente, yo creo que eso es chévere, poder ir encontrando esos detalles y poder realimentarnos, poder seguir tejiendo como lo dice el texto. Hay una palabra que utilizan Papa Francisco y es que nosotros necesitamos revestirnos, que el hombre necesita revestirse. Y yo creo que eso es cierto, necesitamos ir recordando todas las cosas positivas que nosotros vamos viviendo para poder grabar en nuestro corazón, para poder contar y grabar en nuestra memoria cómo ha sido Dios de bueno con nosotros. Entonces, que no nos olvidemos de eso. La semana pasada, Víctor estuvo compartiendo algunas cosas de su libro. Su libro se llamaba Que tu historia no dure 24 horas. Y yo quisiera que nosotros no dejemos perder esos momentos, que si bien es cierto, pues fueron unos minutos, fueron unos segundos que pasaron en nuestra vida o fueron horas, que no se queden ahí, que sean esos momentos los que nos sigan alimentando y los que nos sigan recordando cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Y que en nuestra historia, en nuestra vida personal, nosotros podamos seguir
contando historias que construyan para poder generar historias en los demás. Historias que realmente pues valgan la pena que sean escuchadas, que sean contadas, que animen a los demás y no que los desmotiven, no que los terminen prácticamente, qué sé yo, desilusionando o defraudando, sino historias que realmente sirvan para poder alimentarnos, así como lo hizo Jesús con nosotros. Lo que Él fue contando, pues nos dio vida. Él en sí, pues es la palabra que nos da vida y que nosotros también podamos hacer eso con los demás. Esa era la idea de esta dinámica, así que atesoren esos momentos, grábenlos en sus memorias, cuéntenlos más seguido y ténganlos muy presentes porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Jesús. Listo. Bueno, como tienen que haber visto en la invitación cuando se les hizo, el tema de hoy día es, ¿Jesús fundó una iglesia? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Perdón. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Fundó o no fundó una iglesia? Súper rápido, ¿sí o no? Diana. Diana no quiere hablar. Ivette. Es que después del sí no viene el por qué, pues. ¿Sí o no? Ok. Listo. Para entender esto de aquí, para darles una respuesta más profunda, eh, quisiera que tengamos en cuenta que hay un paso del Antiguo Testamento, Jesús y el Nuevo Testamento. Entonces, para poder entender un poco de si Jesús fundó o no fundó una iglesia, y de serlo así, qué clase de iglesia es la que fundó, eh, tenemos que verlo desde el Antiguo Testamento, qué es lo que se dice. Entonces esos son como que los 3 puntos que voy a rondear, o sea, pasar del Antiguo Testamento, pasar en Jesús, en la historia como tal, y luego pasar al Nuevo Testamento, que ya como tal es con Hechos de los Apóstoles y todo lo que vendrá después con los discípulos. Eh, Jesús, o sea, para prácticamente resumirles ahorita la respuesta, y ya con esta respuesta la vamos profundizando, es Jesús no fundó una iglesia institucional, pero fundó una iglesia en la que quería fundamentar toda esta religión o esta iglesia como tal, como asamblea del camino, ¿sí? O, entendiendo así, una religión del camino, ¿sí? Eso es lo que fundó Jesús en realidad, una iglesia del camino, ¿sí? Eh, en algún momento escucharán, no lo voy a profundizar yo el día de hoy, pero el término sinodalidad lo van a ustedes a escuchar en algún momento de formación. Eso ya es algo cuando ustedes se metan a cursos de formación cristiana católica, y de hecho el Papa hace unos 3 años, no recuerdo muy bien si fue en el 2016, 2017, hacía mucho énfasis en la sinodalidad de la iglesia, que es este tema que estamos hablando el día de hoy, pero obviamente mucho más profundizado, ¿sí? Obviamente ahora por el tiempo y también por el hecho de que estamos en un caminar, solamente quiero que se queden con términos y que esos términos ustedes lo tengan en su cabeza, cosa que cuando leen estos términos de nuevo en una formación o lo escuchan decir del Papa, ya sepan de qué es lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, sinodalidad es algo para hablar sobre el camino de la iglesia, ¿sí? O cuál es el camino que ha trazado la iglesia a lo largo de la historia, ¿sí? Como les digo, esto se entiende desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Quiero que nos vayamos a Éxodo 18, versículo 13. Éxodo
Éxodo capítulo 18, versículo 13. Deben tener ahí en sus Biblias un tema en estos versículos, en este texto bíblico, y es la institución de los jueces. Ustedes saben que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene un libro que se llama Jueces, que es la historia después de la muerte de Josué y todo lo que se va estableciendo dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Quiero que entiendan de que obviamente siempre el ser humano va a necesitar de alguna manera es un camino, pero un camino no se puede trazar solo, sino en medio de una comunidad, es necesario. ¿Sí? Uno no puede construir una comunidad o construir un camino solo. Eso no es a lo que llama Jesús y eso nunca fue lo que quiso. O sea, nunca quiso que ese camino fuera simplemente de unos por un lado y de otros por otro lado. No, es un camino y ese camino es Él. Bueno, como les decía, vamos a entender este texto del Éxodo y vamos a entender que esto es antes de que Moisés diera los 10 mandamientos al pueblo de Dios. ¿Sí se acuerdan todos? ¿No? Ahora estamos en la onda de que Moisés en un rato va a subir al monte, Dios va a escribir con su dedo los 10 mandamientos, se los da a Moisés, Moisés baja y encuentra todo el pueblo con la idolatría, ¿no es verdad? Y se va a enojar Moisés, va a lanzar las tablas contra el becerro de oro y se va a destruir toda esa idolatría, ¿verdad? Estamos en ese contexto. Antes de que ocurra eso, va a venir el texto que vamos a leer, ¿sí? Al día siguiente se sentó Moisés para decidir en los asuntos del pueblo. Y la gente estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras toda la gente está ante ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo de Dios acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo decido entre unos y otros. Y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. El suegro de Moisés le respondió: no está bien lo que estás haciendo. Acabaréis agotándoos tú y la gente que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas. No podrás realizarla tú solo. Así que escúchame. Te voy a dar un consejo y que Dios te ayude. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y preséntale a él sus asuntos. Instrúyele en los preceptos y las leyes. Enséñales el camino que deben seguir. Ahí quiero subrayar la palabra, enséñales el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, de piedad probada, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 150 y de 10. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento y que te presenten ante ti los asuntos más graves. Pero en los asuntos de menor importancia, que decidan ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir y todo el pueblo podrá volver a su casa en paz. Entonces, bueno, luego ya sigue que Moisés obviamente le hace caso a su suegro y sigue todo lo que hemos leído, lo sigue, le hace caso, le dice: ok, vamos a formar, a escoger a hombres que realmente estén en este camino, los voy a instruir en las leyes de Dios, los voy a formar y les voy a pedir que ellos me auxilien ante estas cosas, ante estos pleitos que se venían del pueblo de Dios. Es tal cual como sucede el día de hoy. O sea, ustedes saben que el día de hoy lo que rige eso, que es una sociedad en la que estamos, si nosotros nos ocurre algo, nos roban, nos vamos a una policía, nos vamos a tal lado. Aquí eran los inicios de todo esto, en la que no había una sociedad política aún, solamente había un pueblo de Dios que estaba caminando.
pero se venían todos estos problemas, que los robos, que está hablando mal de mí, que el chisme, que la este. Entonces venían a donde Moisés y todos le decían a Moisés, mira, es que este de aquí tiene la herencia del hermano y no me la quiere dar, y bla, bla, bla. Entonces Moisés se ponía a ayudar en todo esto de aquí, pero obviamente, imagínense, eran tantos que Moisés no se alcanzaba. Entonces ahí es cuando nace la iniciativa de los jueces, que es una institución para que puedan regular todo esto que pasa dentro de la sociedad según las leyes establecidas por Moisés. Como les decía, luego viene el becerro de oro, luego siguen caminando ellos en el pueblo de Egipto, perdón, en el desierto, después de la salida de Egipto, van a seguir caminando, y Moisés le va a decir a Dios, Señor, nosotros queremos que tú vengas y camines con nosotros. Entonces, Dios comienza a caminar con ellos. Dios le dice, yo voy a poner a un ángel, a mi ángel, delante de ustedes y él caminará con ustedes. Entonces, de alguna manera, es la presencia de Dios mismo acompañando en todo este caminar, en todo este proceso. Esto que ya estaba de alguna manera en el Antiguo Testamento, como les decía, comienza a nacer toda una estructura, una política, una cultura y una religión, ¿sí? Que va a ser luego llamada el pueblo de Israel, ¿sí? Que esa va a ser lo primero como se va a llamar, el pueblo de Israel. Luego hace una alianza, esa alianza se va a ver pactada en los 10 mandamientos, en la que, bueno, no sé si ustedes sepan que en los 10 mandamientos no solamente Moisés da los 10 mandamientos de nuevo, porque le toca subir de nuevo, Dios le da otra vez una tabla, porque las primeras se rompieron, y luego comienza y dice, Moisés manda a hacer matar corderos, y manda a rociar a la gente con sangre, y dice, esta es la alianza que nosotros hacemos el día de hoy con el Señor, ¿sí? Es en todo este paso, ¿sí? Aquí comienza la religión judía, ¿sí? O el pueblo de Dios como tal, el pueblo de Israel, ¿sí? Con una alianza, y luego van a nacer otro término que se llama, o que es el de reunión o asamblea, ¿sí? Que esto es lo que el día de hoy se va a llamar el Kaal Yahvé, bueno, o se llamaba en términos hebreos el Kaal Yahvé. ¿Qué es el Kaal Yahvé? Es precisamente la asamblea o la reunión que tenían los judíos, o en aquellos tiempos de Moisés, todo este tiempo, que tenían en ese tiempo, todos ellos en este caminar, formaban asambleas para tener una comunión con Dios. ¿Sí? Si ustedes escuchan hablar dentro de la sinodalidad que les explicaba hace un momento, que el Papa Francisco insiste en esto, van a escuchar el término o la terminología Kaal Yahvé. Escuchan ese término Kaal Yahvé, saben que se refiere a una asamblea, a una reunión que propone Dios para hacer comunión, ¿sí? Para hacer comunidad, tal y cual como lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? Aunque sea virtualmente. Entonces, la palabra asamblea en griego va a ser sinagogue, pero asamblea se va a referir más a un término físico, ¿sí? Por eso los judíos decían, vamos a la sinagoga. La sinagoga era la estructura, pero no solamente se refería a la estructura como tal, sino también a la reunión como tal, ¿sí? Y nace también otro término, que es el edad, pero el edad en cambio es, por decir, una reunión con características comunes, con personas que tienen características comunes, ¿sí? Pero la edad no tenía nada que ver con el Kaal Yahvé. De ahí, con todo esto que les estoy explicando, nace el término eclesia, porque se va a comenzar a separar el término eclesia de lo que es la sinagoga. La sinagoga solamente iba a ser para el aspecto religioso y eclesia para el aspecto político, ¿sí? Entonces los judíos cuando decían vamos a la iglesia, entonces decían vamos a reunirnos para hablar de cosas políticas dentro del pueblo de Dios. Vamos a la sinagoga, vamos a la asamblea donde vamos a entrar en comunión con Dios. O sea,
va a jugar en todo el Antiguo Testamento. Como les digo, política y religión en ese momento estaban completamente unidas. No era como el día de hoy, que política es una cosa y religión es otra, ¿no? Eran las dos cosas ahí, y la terminología que usaban para distinguir a las dos era tanto el de eclesia y el de sinagogue, ¿sí? O sinagoga. Lo uno para también señalar el aspecto físico o el templo o estructura física, sinagoga, y el otro como ya algo, la reunión como tal que estaban teniendo. Bueno, entonces seguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que les estoy hablando? Es que, a ver, tú dijiste que el Kaal Yahvé era la asamblea para la comunidad. O sea, pero ese es el término hebreo. Es lo mismo que, ajá, el Kaal y en Yahvé es el términos término hebreo. griego es Sinagoga y eclesia. Sinagogue. Ya. Kaal Yahvé es para las dos, ¿no? Tanto para político y religioso, para las dos. Solamente que en griego se va a dividir en dos términos. Ya. Gracias. Listo, entonces ahí vamos que ya nos metemos en la jugada, sabemos que nace todo este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que comienza a llenarse no de 10 mandamientos, sino de 613 mandamientos, que era lo que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? 613 mandamientos que los judíos tenían incluso en su propia tela escrita. Entonces la vestidura de los judíos llevaba en sí los 613 mandamientos. Es decir, que cuando una de las personas decía, hey, estás haciendo algo mal, revisaban, sacaban la manga y decían, ah, sí es verdad, aquí está escrito, no es lo que debemos hacer. Entonces, esa era la manera de poder jugar con su memoria, de poder decir, ok, aquí está todo lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿sí? Era el ente regulador para hacer o no hacer, ¿sí? Entonces viene un hombre que lo saca de quicio completamente, viene por primera vez un hombre que transforma la historia, un hombre que se va contra toda la ley, que se va contra todo lo que ellos estaban estableciendo, o que ya se había venido establecido durante todo ese camino, ¿no? Que es el hombre de Jesús. Jesús comienza a tirar palos, a tirar piedras, comienza a decir a los judíos cómo van a creer que van a poner las leyes sobre el amor. Se olvidaron completamente de lo que Dios quiere, de lo que Dios siempre quiso, interpretaron mal todo, porque aunque Moisés dispuso de alguna manera que fuera así, porque acuérdense que lo que más le van a decir a Jesús es, pero si Moisés dijo esto, pero es que Moisés dijo aquello, pero si en la tradición de Moisés, y van a llamar y a abrir la boca con puro Moisés, 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 y a la final no entendieron que lo que Moisés quiso no era realmente llenar de reglas al pueblo de Dios, simplemente era disponer un ente regulador que tenga de base el amor. Es decir, que todas mis actitudes, esos 613 mandamientos, por eso va a decir Jesús, que se reducen en uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Ahí están todas las leyes, no hay para qué más. Si yo me fijo en esta acción que yo voy a hacer el día de hoy, si yo realmente estoy amando a mi prójimo y estoy amando a Dios en esa acción, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que realmente Jesús viene a decir. Entonces, Jesús realmente viene a remover todo lo que estaba en la religión judía. Viene entonces, como les digo, se parte completamente la religión, comienza a lanzar parábolas en las que dice, a ustedes se les dio, ustedes eran el pueblo elegido de Dios, pero no escucharon a sus profetas, los mataron. Y ahí es cuando lanza la parábola de los viñadores homicidas. Si la quieren, la anotan y van a ver que ahí es donde relata y les dice a los judíos, ustedes mataron a todos los profetas. ¿Qué van a hacer ustedes igual con el Hijo de Dios? También lo han de matar. Entonces comienza él a anunciar incluso como que la muerte mismo de él
va a ser a manos del pueblo, y Jesús, y aquí miren que otra cosa parte de la cristología que se da aquí, es que Jesús no sabía que iba a morir, porque Dios le dijo, te tengo un plan para ti, y el plan para ti, el plan de salvación es que tú mueras. No fue así. ¿Sí? Si es que pensamos que Jesús sabía de que iba a morir porque Dios le había dicho eso, estamos equivocados. Realmente, ¿por qué sabía Jesús que iba a morir? Porque sabía el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Y en el Antiguo Testamento al revés y al derecho, sabía que todos los profetas, todos habían muerto a manos del pueblo de Dios. La semana antes de que pasara Víctor y nos dijera de su libro, yo les dije el personaje de Jeremías. Jeremías fue un profeta sufriente. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo se encargaba de verle la cara a Jeremías y de darle la contra, y el mismo pueblo de Dios, como siempre, escogía a los falsos profetas. Y eso hasta el día de hoy, ¿no? Lo tenemos claro, escogemos malos políticos, escogemos todo mal. Y no prefería y no quería lo bueno. Lo que Dios quería, eso no lo escogían. Entonces, a ese lo maltrataban, a ese lo hablaban mal, le decían de todo. Entonces Jesús, ya reconociéndose profeta, porque él sabía que de alguna manera no estaba de acuerdo con su religión, ¿qué es lo que viene a decir? Si a todo el mundo que fue profeta lo mataron y lo mató el mismo pueblo, ¿conmigo va a ser diferente? No. Ahí es cuando él viene y hace los anuncios de su muerte y comienza a decirle a sus discípulos, a mí me van a matar. A mí me van a matar. Y cuando comienza Jesús a decir eso, Pedro le va a decir, no, Señor, por favor, que no sea así. ¿Cómo vas a creer que te van a matar? No, es que me van a matar. Y va a anunciar 3 veces su muerte por eso. Entonces, pero es por todo este conocimiento de Jesús, como yo siempre lo que les he dicho, no es que Jesús conocía el futuro, sino más bien conocía el pasado para poder entender su presente y poder decir o intuir qué es lo que podría pasarle a él. Entonces, esto es lo interesante con respecto a Jesús. Entonces Jesús viene en este momento y le dice a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo para ti? Tú eres el Hijo de Dios, le va a decir Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, bien, eso no te lo ha revelado ni la carne ni el mundo, sino mi Padre. Por eso, a partir de hoy, no te llamarás más Simón, sino Pedro. Y en esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18, comienza Jesús a decirle esta declaración. Pero, ¿qué realmente es lo que Jesús está diciendo con esto de en ti edificaré, en esta piedra edificaré mi iglesia? Está hablando sobre la primacía de Pedro, ¿sí? Y en esto creo que no vamos a tener problemas. Si aquí hubiera un protestante, aquí esto estallaría porque no estarían de acuerdo con esto que estoy diciendo. Pero como igual todos estamos en la misma onda del catolicismo, entonces la primacía de Pedro hay aquí, que Jesús, donde le está diciendo a Pedro, realmente es, tú vas a ser el líder de esta comunidad. Tú vas a ser el nuevo Moisés que tiene que escoger a hombres sabios, a hombres prudentes, que ayuden y te ayuden a ti a llevar a todo este pueblo nuevo, que va a ser la nueva Jerusalén, que va a ser el nuevo Israel, que va a ser el nuevo pueblo de Dios. Y eso va también a estar en la parábola de viñadores homicidas, por eso va Jesús a decir, se les dará a otros este terreno, se les dará todo a otros esta viña, porque ustedes no la supieron aprovechar, dirigiéndose obviamente a los judíos. Entonces, ahí viene esta parte en la que Pedro va a entender que él es la figura que va a ser jefe, que va a ser líder, que va a tener que estar al frente de toda una comunidad, de la comunidad que Jesús va a dejar, ¿no es verdad? Porque él ya sabe que va a morir y que muy pronto va a venir su muerte y sabe que de alguna manera va a tener que dejar el legado, una iglesia no entendiendo otra vez aquí, eclesia, no entendiendo como un templo físico, ni una estructura, sino eclesia, entendiendo como una asamblea, una reunión de personas
que se reúnen allí o que se reúnen ante un lugar físico, sí, pero bajo un mismo sentir. Ahí viene también entonces, entendiéndose, vamos a ver a Jesús en la cruz. ¿Y qué pasó cuando le clavan en el costado a Jesús? ¿Qué pasó allí? O sea, ¿qué es lo que tiró Jesús? ¿Qué es lo que lanzó Jesús cuando estuvo en la cruz? Y le clavan la lanza en el costado. Sangre y agua. Aquí comienza, ya en Pedro comienza el nacimiento de la iglesia que Jesús estaba esperando. Comienza a marcar un camino para sus discípulos. Ya les está diciendo de que de que Pedro va a ser el líder de esta comunidad y va a comenzar a marcar un camino. Luego en la cruz comienza a salir agua y sangre. También es nacimiento de la iglesia allí. ¿Por qué? Porque acuérdense que qué pasó con Adán y Eva. Adán y Eva, bueno, este ya es un poquito más profundo, ¿no? En la teología, en la figura de Adán y Eva sale ¿de dónde? De la costilla del hombre, ¿verdad? Acá, en Jesús, la iglesia sale de la costilla de Jesús. Por eso mana agua y sangre. Eso significa la iglesia que sale de Jesús misma, la iglesia que nace de Jesús, la iglesia que sale de Jesús y que se convierte en la esposa de Cristo. Y ustedes van a Apocalipsis 12:1, donde mucho tiempo se malinterpretó también esta palabra de Apocalipsis 12:1, que dice, se abrieron los cielos y salió una mujer encinta. Una mujer con la luna bajo sus pies y con un sol de corona. Bueno, y así va a decir todo lo que es el Apocalipsis, ¿no? Y todos decían, y nosotros que somos marianos y muy, muy marianos, decimos, es María, María es la que está ahí. No, no es María. Realmente es la iglesia, ¿sí? De lo que se está hablando allí, de esa figura de una mujer embarazada, es embarazada de mí, es embarazada de ti, es embarazada de todos los cristianos que han de venir en el mundo. Esa mujer que sale de la costilla de Jesús es la esposa de Jesús, es la nueva Eva, es la nueva Jerusalén, somos todos nosotros allí. Bueno, entonces esta es la figura prácticamente real del Apocalipsis 12:1. Perdón, se cayó mi cámara. Bueno, entonces esa es como la real figura del Apocalipsis, ¿sí? Entonces cuando yo les digo realmente esto de la fundación de la iglesia como tal, la vemos en Pedro primero, luego la vamos a ver acá en la crucifixión, cuando sale del costado de Jesús agua y sangre, y luego se va a la plenitud, ya se comienza a concretar completamente, es en Pentecostés. En Pentecostés viene el Espíritu Santo, están reunidos, están todos bajo un mismo sentir, y se comienza a formar la iglesia. Esto, para entenderlo mejor, si nosotros vemos en Hechos capítulo 7, versículo 38, bueno, por motivo de tiempo no vamos a alcanzar a leer, realmente quería leer todo lo que es el capítulo 7 de Hechos. Pero me voy a quedar en el versículo 38. Bueno, desde el versículo 37 dice, este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios os suscitará un profeta como yo de entre ustedes, hermanos. Este es el que en la asamblea o en la iglesia del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. El que recibió palabras de vida para comunicárnosla. Entonces, vienen ahí esta religión del camino.
esta religión que no es solamente con Jesús, sino que es lo que Dios siempre quiso desde el Antiguo Testamento, marcar un camino, seguir un camino, y este camino que incluso se va abriendo incluso en Lucas, capítulo 24, con los discípulos de Maús. Si ustedes recuerdan quiénes son los discípulos de Maús, dicen que van caminando, encuentran a alguien que es forastero, no reconocen que es Jesús, sino que lo van a reconocer a partir del pan, ya cuando están en casa comiendo y cenando. Entonces en ese momento se les abren los ojos, pueden identificar que era el maestro, pero viene haciéndoles un camino. Y dice que durante todo ese camino, Jesús vino explicando ¿qué cosa? Las escrituras. Jesús explica las escrituras y ellos comienzan a entender todas las escrituras, desde Moisés hasta los salmos, dice. Que los salmos en ese momento era lo último ya de, nosotros lo tenemos en medio del Antiguo Testamento, pero en ese rato era todito el Antiguo Testamento. Entonces imagínense cómo viene explicando Jesús un camino, y un camino que sigue yendo con él mismo, pero ahora ya no bajo el aspecto, bajo la religión judía, sino bajo otro aspecto. Ahora, obviamente, para que un camino pueda seguir, para que nosotros podamos entender y que este camino no sea trazado por aquí, por allá, por acá, sino que sea un solo camino, es necesario que haya una estructura. Es necesario que haya una institución que regule este camino. Que diga, el camino es por aquí. No es ni por acá ni es por allá, el camino es por aquí. Y ahí es lo que les digo, o sea, lean y ya terminamos aquí con esto, que podamos profundizar realmente en la sinodalidad de la iglesia, que créanme que es algo que el Papa Francisco ha insistido demasiado con este tema. Hay algunos escritos de sinodalidad del Papa Francisco, y es increíble leer, o sea, él está volviendo realmente, y ahí es lo que viene la palabra sínodos, que es cuando ustedes han escuchado, es el sínodo de la iglesia, que es la reunión de los obispos, de los cardenales, están reunidos ahí en la asamblea. Entonces, estos sínodos son completamente necesarios en la iglesia. Y al igual que en Moisés, se dispone de hombres y de mujeres que ayuden a trazar este camino, a que ayuden al líder. Por eso estamos nosotros. O sea, ¿quiénes aquí en nuestra sociedad? En Ecuador hay muchas iglesias y se ha trazado, ¿qué cosa? Los sacerdotes. Los sacerdotes son las personas que de alguna manera ayudan a su líder, que es el obispo, que en realidad ese es el pastor del pueblo, aquí en el Ecuador, o en tal provincia, y entonces ayudan, hombres sensatos, hombres que realmente llenos de sabiduría, que ayudan a entablar este camino y que sigan este mismo camino. Por eso es necesario, pero no es la intención de Jesús. La institución es una figura humana realmente necesaria para que este camino se vaya dando. Porque como decía, o como lo hice leer en Moisés, es imposible que uno solo pueda con todo. Porque eso no es iglesia. La iglesia es comunidad. Iglesia es reunión. Iglesia es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Sí, y con esto espero que esté respondido la pregunta de si Jesús fundó una iglesia, y cuando podamos decir, claro, fundó una iglesia, pero una iglesia entendida como asamblea, como seguidores del camino, que si indago también en esto, está en Hechos capítulo 9, versículo 2. Si ustedes pueden revisar en Hechos capítulo 9, versículo 2, van a encontrar que nosotros no éramos llamados cristianos, éramos llamados los seguidores del camino. Así es como nace la comunidad, así es cuando después de Pentecostés todo el mundo fue reconocido, los discípulos de Jesús fueron reconocidos como los seguidores del camino. Decían, hey, ahí va un seguidor del camino. Y así es como van a encontrarlos en Hechos 9:2. La figura de cristiano, la palabra cristiano va a ser nombrada en el capítulo 14, en Antioquía, por primera vez que se les va a decir a los discípulos de Jesús cristianos.
Y ahí comienza toda la historia que ya sabemos hasta el día de hoy. Pero entonces esto es lo que realmente es necesario, o sea, saber que la religión que nosotros estamos siguiendo no es una religión basada en una institución, sino una religión que tiene que ver mucho desde el Antiguo Testamento con un camino que quiso marcar Dios en la historia del hombre, con un camino que quieren que siga, con un camino que viene a ser más real y más concreto con la figura de Jesús hasta el día de hoy. Pero que nunca esa figura y ese camino tenga más arriba las leyes que el amor, sino más bien al contrario. El amor lo rige todo. Si yo me cuestiono si cumplir una ley o no, tengo que preguntarme primero si yo estoy amando o no en eso. Porque yo podré seguir al pie de la letra todas las leyes, pero si no hay amor, como lo va a decir en Corintios Pablo, no va a haber nada, no hay nada. Entonces, esa es como la idea central de todo lo que quería decir el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo ok? Hay algo más. Materia y forma de los sacramentos. ¿Han escuchado ustedes lo que es materia y forma de los sacramentos? Todos los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7, ¿verdad? Bueno, pero los sacramentos no son 7. Son muchos, la verdad. Porque 7 es el significado o el simbolismo que la Iglesia buscó para darle plenitud a los sacramentos, para hablar de un ente completo en sacramentos, pero los sacramentos en realidad somos tú y yo. En el momento que comulgamos, nos hacemos sacramentos para los demás. Tú y yo somos sacramentos dentro del pueblo de Dios o dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el sacramento es la visibilidad de lo invisible, y estas son palabras robadas del Padre Pedro Pablo. La visibilidad de lo invisible, es decir, lo que a mí me hace en todos los sentidos, visión, sentido de tacto, de olfato, yo pueda tener a Jesús concretamente. Por eso en el bautismo, ¿quién va a ser realmente el Jesús presente? El sacerdote. En la confesión, ¿quién va a ser el Jesús presente? A quien yo pueda escuchar, a quien yo puedo tocar, va a ser el sacerdote. En la confirmación, ¿quién va a ser ese Jesús presente? El obispo. En el matrimonio, no es el sacerdote, ahí es mi pareja. Mi pareja es sacramento para mí. Y se convierte en un sacramento andante y un sacramento perenne para mí. Es decir, que en el matrimonio yo debería ver a Jesús en mi pareja. Debería verlo todos los días de mi vida y se hace un sacramento para mí. Por eso es el matrimonio, ese es el sacramento del matrimonio como tal. Entonces, todos los sacramentos, como les digo, tienen materia y forma. Es decir, materia es aquello que me ayuda a mí a visibilizar aquello que yo no puedo visibilizar, que es Dios o que es Jesús. En el matrimonio, la materia, ¿quién es? Mi esposo o mi esposa. Y la forma es mi compromiso, el voto que yo estoy haciendo ante Dios para decirle, te voy a amar toda la vida. Esa es como para decirles la materia y forma. En cada sacramento hay materia y forma. Y la Iglesia también tiene materia y forma. Para yo poder ver a Jesús, para yo poder hablar con Jesús, para que Jesús se haga tangible hacia mí, la única manera es que haya materia. Y la materia es la institución, son los obispos, los sacerdotes, es toda la estructura como tal en la que Jesús me va a hablar, me va a decir, este es el camino. ¿Sí? Entonces, esa es como también, si nosotros queremos ver si Jesús fundó una iglesia, fundó la iglesia, sí, pero en su forma. La materia la ponemos nosotros. La forma es el camino que Él dejó trazando
y la forma, perdón, y la materia ya es aquello que nosotros mismos le vamos poniendo, es el cómo lo vamos a hacer, el cómo vamos a transmitir a Jesús, el cómo yo voy a hacer que Jesús se haga visible para los demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso también? ¿No? Me asustan, no sé, cuando todos se quedan callados es porque o todos entendieron o nadie entendió nada y no quiere decir nada. Tenemos miedo. ¿Yo por qué? Bueno, entonces esa es la idea, ¿sí? Que nos quedemos con esa idea de que somos seguidores del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que Dios ha querido con nosotros es el amor. Y eso es lo que vino a traer en su historia y que vino a marcar a todo el mundo. Que vino a revolucionar el mundo, el amor. Y eso es lo que realmente Jesús dejó para todos nosotros. Pampa, no, Katy está encargada de la oración final. Sí. Hola a todos. Me gustó mucho lo que dijiste y bueno, yo también, antes de terminar, les quería dar, bueno, paso al tema que justamente se va a hablar de la siguiente semana, que es, ya lo voy a decir al final de la oración, ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Padre amado, te quiero dar gracias porque nos has permitido encontrarnos una vez más para estar y para hacer el camino. Quiero poner en tu corazón a nuestras familias y hoy especialmente a lo que hacemos como comunidad. Te pongo a Jesús, a Paola, a Ivette, a Francesca, a Jenny, a Juan Pablo, a Diana, a Emanuel, que no, aunque no está con nosotros, también hace parte de la comunidad, a nuestras hermanas Karina, Anita María, y a las personas que nos han acompañado también en este camino. Ponemos en tu corazón nuestras intenciones, nuestros pensamientos y especialmente nuestro corazón, Señor, para que hablan en nuestro corazón y que tu palabra germine en nosotros y demos fruto. Y demos ese fruto que eres tú mismo para nuestra familia, ese fruto que necesita nuestra familia, que necesitamos nosotros mismos, que necesita nuestro trabajo, en nuestro entorno. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Jesús, también que nos ayudes a poder transmitir también al Padre, que podamos decir como tú, quien ve a mí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sabemos que no podemos hacerlo solos. Y sabemos que esta comunidad de cierta manera nos ayuda también en el camino a poder dar ese fruto, a poder transmitir esa imagen de amor para quien lo necesita. Te damos gracias y te pedimos que también nos alientes con tu Espíritu Santo durante esta semana y que nos podamos encontrar el próximo sábado. Danos, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dejé el espacio porque... No te acordabas. Nos vas a meter cuento aquí, o sea, no te acordabas del tema. No quería decirlo mal. Bueno, hoy día hablamos, ¿quieres que lo diga yo o qué? Hoy día hablamos de si que Jesús fundó una iglesia o no, y nos parecía como que prudente que la próxima semana podamos compartir, ok, si es que la norma es el amor, entonces, ¿vale cualquier religión? Más o menos va por ahí la pregunta. Y pues nos gustaría pues, que ustedes también vayan pensando sus respuestas, obviamente con
con sus porqués y todo. No solamente decir sí o no, sino que haya un porqué detrás, qué es lo qué es lo que les dice el corazón, pero también qué es lo que van leyendo, qué es lo que han aprendido en todo este tiempo que han pertenecido pues a esta fe, a este camino del que nos ha hablado Jesús. Eso, ¿ya? Eso vamos a estar compartiendo el próximo sábado.